Buenas noches, buenos días a los que están al otro lado del Atlántico. Bienvenidos a este espacio de SGM Arte, SGM Ciencia, SGM Literatura de Sui Generis Madrid. En esta ocasión nos hemos dedicado a las mujeres del Renacimiento. Tenemos una mesa redonda con la comisaria de arte Semiramis González, el escritor y divulgador científico y cultural Miguel Ángel Delgado y la escritora y directora de cine Pilar Ruiz. Ellos en esta mesa que han titulado La ciudad de las damas harán un recorrido por las mujeres del Renacimiento. No me queda más sino darles la bienvenida. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sui Generis Madrid. Este año, como bien sabéis, el tema, nos hemos aventurado con el Renacimiento. Claro que hemos decidido llamarle el otro Renacimiento, porque Sui Generis es un festival de cultura alternativa que se decanta mucho por las oscuridades. Entonces, pues claro, nos centramos en cosas de las que poca gente habla, temas prohibidos, en fin. Y bueno, uno de esos temas en el Renacimiento eran las mujeres, de modo que démosle la bienvenida al público a la ciudad de las damas y adelante, tenéis la palabra. Pues lo primero, muchísimas gracias, Sui Generis, como siempre, por invitarnos y por dejarnos hablar de esto que es tan fascinante y que gracias a vosotros además nos hemos puesto mucho más las pilas en el mundo renacentista, que yo reconozco que hacía mucho tiempo que no leía nada específico sobre no mujeres del Renacimiento, sino el Renacimiento en general. Sí es verdad que tengo una biblioteca que me salva la vida y sobre todo lo que tengo es una colección de DVDs ya de estos que nadie ve y digamos, un periplo en el cine que me permite recordar un montón de cosas que hemos visto. Mucha gente de la que estará presente aquí, que nos está viendo y que recordará de cómo se ha contado el Renacimiento a través de la cultura popular, es decir, a través del cine y la literatura. En este momento, que bueno, lo tengo todo muy reciente, me gustaría compartir con Miguel Ángel y Semiramis las primeras impresiones que he tenido después de revisitar todas estas obras cinematográficas, incluso series de televisión, que ya tienen la mayoría unos cuantos años, bueno, y qué es lo que me he encontrado en ello, ¿no? En la transposición cinematográfica del Renacimiento en general y de las mujeres del Renacimiento en particular. Y ha sido muy sorprendente, porque había muchas películas que yo no recordaba digamos, con este objetivo, ¿no? Con el de buscar cómo se estaba contando ese momento histórico. Y ya os digo, me he sorprendido muchísimo. Seguro que vosotros habéis visto, por ejemplo, Los Señores del Acero, de Paul Verhoeven, película rodada en España en los 80, con Rutger Hauer. Bueno, pues esta película, por ejemplo, representa una serie de clichés y mitos del Renacimiento que se repiten una y otra vez a lo largo de todas las demás películas que he podido comprobar, ver, estudiar y recordar. Una cosa tremenda, porque en su momento, cuando se estrena esta película, se la acusa, como siempre, a Verhoeven, por otra parte, de hiper mega violento, ¿no? Entonces, bueno, pues con violaciones, todo tipo de ataques sangrientos, guerra, asedios y, por supuesto, las mujeres, que son todas de ficción, cosa que es algo bastante peculiar porque la mayoría de las obras cinematográficas que podéis encontrar todas sobre el Renacimiento están basadas en mujeres famosas, en mujeres históricas, en reinas, en las Ana Bolenas, Isabel I, la Isabel la Católica, en fin, todas estas mujeres que existieron en realidad. Existieron en realidad, que se ha convertido en mito también, ¿no? Pero en el caso de estas películas de ficción pura y dura, encuentras que ese mito sobre el Renacimiento está a flor de piel, sobre las mujeres del Renacimiento a flor de piel. Y es que no hay más personajes que el de la puta,
la bruja y a veces la santa, menos. Pero nos encontramos continuamente mujeres o perseguidas por la Inquisición o perseguidas por su propia familia, por el contexto histórico, maltratadas, vejadas, humilladas, asesinadas. O sea, es una cosa tremenda. Yo creo que esto tiene mucho que ver con lo de sui generis, cultura alternativa y cosas oscuras y tremebundas, porque realmente enfrentarse a la representación de la mujer, en la imagen de la mujer en el Renacimiento a través de la cultura popular, es encontrarse un catálogo de torturas y de persecución y, bueno, pues, en fin, algo que creo que me parece que merece la pena que vosotros opinéis sobre ello, que contéis lo que os parece, que lo contrastéis también con lo que vosotros podéis haber encontrado sobre las mujeres científicas, sobre las mujeres artistas, que también aparecen en algunas obras, las mujeres artísticas. Las mujeres científicas no existen en el mundo del cine, en el mundo de la televisión, en el audiovisual no existe la mujer científica. Ya, y la he buscado, ¿eh? Y sin embargo la artista sí. Pero no sé cómo veis vosotros esto que yo me encuentro respecto a lo que vosotros podáis haber experimentado y lo que podáis contar desde vuestro punto de vista respecto digamos, a las especialidades que tocáis. A mí me interesa mucho eso porque realmente tengo mis dudas cómo aparece también la mujer artista, ¿no? Me imagino que más bien como una diletante, no tanto de una manera profesional, ¿no? Entiendo que Sí, las mujeres... más o claro. menos. O sea, es decir, como un pasatiempo, una cosa que al final se conservó, la verdad que de bastantes más siglos después del Renacimiento. Y sin embargo es el momento en el Renacimiento en el cual los artistas empiezan a ser reconocidos como profesionalmente en su labor, ¿no? Yo sí que he traído, Pilar, unas imágenes de algunas artistas, muy pocas, pero algunas que yo creo que está bien que igual conociéramos, algunas seguro que las conocemos, otras no, pero que es muy interesante también para entender, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? La dificultad que entraña ser mujer y artista. Cuanto más nos remontemos atrás, mucho más, pero aún así, como siempre, ha habido algunas que han intentado romper un poco la barrera de lo que el propio contexto social y patriarcal en el que les tocó vivir les imponía. Entonces, si os parece, os voy a compartir rápidamente, pero como son artistas sí que me gustaba, bueno, que se vieran algunas de sus obras, ¿no? Sería estupendo. No sé si puede entrar ya la imagen. ¿Así? Sí. ¿La estáis viendo? Sí. Sí. Perfecto, nada, yo voy a citar a varias, he puesto las fuentes porque yo creo que es importante también saber de dónde las he tomado. Bueno, tal día como hoy, un proyecto de una artista contemporánea. Es muy interesante porque son artistas y historiadoras, lógicamente, pero también artistas contemporáneas las que reivindican a otras, ¿no? El proyecto de Tal día como hoy de Diana Larrea, el blog de Concha Mayordomo y el blog Mujeres en la Historia. Este caso, el de Sabina von Steinbach, yo creo que es muy interesante porque es un caso muy raro, es un caso que no se sabe si existió, ¿no? Se supone que era la hija de un arquitecto, de Erwin von Steinbach, con quien se forma. Esto también me parece muy interesante porque va a ser algo que ocurra con las mujeres artistas, pero bueno, en el Renacimiento, pero a lo largo de toda la historia, ¿no? Cómo fueron los padres quienes las incluyeron en sus talleres para que se formaran cuando ellas no podían acceder, digamos, por ejemplo, al desnudo, ¿no? Al retrato al natural. También dice que es una normalidad, comúnmente ellas se casaban con escultores y trabajaban en el gremio, es algo que se hereda, ¿no?, de la Edad Media. Dice, bueno, se atribuyen esculturas femeninas en las catedrales de Estrasburgo y París en la segunda mitad del siglo XIV. Y lo que digo que es interesante, la autoría es compleja, no está confirmada, muy probablemente porque durante la Revolución Francesa destruyeron su firma. Y luego hay también toda una serie de dudas sobre la existencia de la figura de Sabina, incluso si ella misma se autorrepresentó en una de las obras, ¿no? En una de las esculturas de la Catedral de Estrasburgo. Bueno, ella también formaría parte de un grupo masón y de hecho hay dudas sobre si sería también el origen de la francmasonería en aquellos que estaban trabajando en la construcción de la Catedral de Estrasburgo. Esta es ella, supuestamente es su autorretrato, con las dudas
de su existencia, ¿no? Y dice Sandra Ferrer, que es la historiadora del blog Mujeres en la Historia, dice: no existen pruebas totalmente concluyentes de la existencia de Sabine y de su papel como maestra constructora, masona y escultora, pero su historia bien podría haber sido cierta y simboliza a todas las mujeres que trabajaron en la construcción de las catedrales europeas en la Edad Media, realizando trabajos aparentemente reservados a los hombres. Esto es una cosa muy interesante porque lo veremos también con esta artista, con Propercia di Rossi, que es la dificultad no solo para ser mujer artista, sino para ser especialmente mujer escultora, ¿no? La escultura tiene esa parte de desarrollo físico, de trabajo mucho más físico que la pintura, con lo cual para las mujeres era realmente más difícil. Bueno, os traigo aquí a Propercia di Rossi, también poco conocida, fue música, fue escultora, tuvo un éxito muy temprano, sobre todo con una serie de esculturas que ella realizaba en huesos de fruta, cuyo de tamaño religioso no, de tema religioso en huesos de fruta de pequeño tamaño, y es interesante porque de repente al llegar a la treintena comienza a realizar bustos de mármol, que es también una cosa rara, ¿no? Porque no se sabe muy bien cómo se pudo formar para pasar de algo como es el formato pequeño en un material más o menos blando a pasar al mármol, que es duro y es un tamaño más grande, ¿no? Esta es una de las obras de los retratos supuestamente de Propercia di Rossi en las vidas de Vasari, y entre sus relieves más conocidos está el que representa a José y a la esposa de Putifar, que, no estaba exento de polémica, es este de aquí, porque la lectura que hace Vasari es una lectura pues bastante patriarcal, que es como que el amante de Propercia la abandonó y ella intenta representar aquí pues ese abandono, ¿no? Bueno, aquí vemos algunas de las esculturas de las tallas que hacía en los huesos de fruta. Maravilla, vamos, increíble. ¿Verdad? Es una cosa. Claro, increíble. Nos has dejado. Este es el escudo de la familia Grassi, que claro, aparentemente tiene como apariencia de ser, pues muy costoso, ¿no? Y luego, claro, en realidad todo lo que vemos en en las representaciones, que son por un lado Virgen María y por otro lado los apóstoles, ese San Pedro, de hecho se le ve con las llaves, son huesos de fruta. Increíble. Entonces ella pasa de eso a esto, ¿no? Sí, que el mármol además es carísimo. Es decir, entonces trabajar con mármol era el material. Sobre todo la dificultad, ¿no? Cómo se formó para pasar de una cosa a otra. Sí, sí. Y nada, os traigo ya para terminar a las más conocidas. Esta probablemente es de las más conocidas, ¿no? Que es Sofonis Banguisola, pues también conocida porque el Prado le está dedicando una serie de exposiciones. Fue además pintora de corte, que eso yo creo que también es importante. Fue pintora de corte con Felipe II en la corte española, pintora de cámara. Llega a formarse con Miguel Ángel, con lo cual, tiene un conocimiento muy extenso de la materia, pero también es interesante la figura de estos padres, ¿no? En el caso de la familia Anguissola, fue su padre el que inculcó en ella y en todas sus hermanas los ideales humanistas del Renacimiento que le permitieron a ella, pues, desarrollarse como artista. Me encanta esta obra, que es suya, y además lo que pongo abajo es la firma, ¿no? Viene firmado por ella, que si lo podéis ver quizá en el borde de la tabla de ajedrez, ¿no? Sofonis Banguisola, virgen, hija de Amilcare, pintó los verdaderos retratos de 3 de sus hermanas y una sirvienta. Eran 6 hermanas, lo cual, pues esta representación que también la que vemos a mano izquierda, que es la que está jugando al ajedrez, es otra artista, otra de sus hermanas artistas, y también esa cosa de jugar al ajedrez como, pues unas hermanas formadas en los ideales del conocimiento, ¿no? Propiamente del Renacimiento. Es una escena, la verdad, que yo creo que muy bonita, ¿no? Entre mujeres. Y es esta, justamente la que aparece representada jugando al ajedrez, es Lucía, que es la tercera de las 6 hijas, que también se formó en pintura y fue artista, fue pintora. De hecho, Vasari también la incluye en sus vidas, pero murió muy joven, con lo cual, pues es una de las que menos se conocen representaciones suyas, aunque, como veis, también realizaba pues estos retratos, ¿no? Y nada, para terminar, yo traía aquí esta serie de obras un poco también con la idea de ver cómo algunas están siendo recuperadas, otras no sabemos si son leyenda o no, pero en cualquier caso lo que es atreverse a ir más allá de su tiempo, ¿no? Son excepcionales, en cualquier caso, excepcionales en el sentido de excepción, que pudieran formarse ya no solo en pintura, sino incluso pues eso, en escultura y en trabajos muy físicos
que estaban, pues en la mayor parte de los casos, vedados a las mujeres. Bueno, lógicamente has traído a Sofonisba. Todas somos muy fans de Sofonisba, que sí que empieza a ser representada en el mundo del cine y en este caso la televisión. Y además es curioso porque de todas las películas que me he visto, que me he visto unas 12 o así, y series, hay una gran diferencia entre el tratamiento que le dan las dos únicas directoras que he encontrado a la relación con las mujeres artistas y las mujeres entre sí, la mujer artista que está retratada y la protagonista, que en este caso sería la princesa de Éboli. Es una serie de televisión dirigida por Juana Macías que se llamaba La princesa de Éboli. El personaje de Sofonisba lo hacía además mi amiga Natalie Poza, que me parece una de las mejores actrices de su generación. Y es cierto que es de las pocas veces que he encontrado reflejado, aparte, por supuesto todos sabemos lo que es una serie de televisión, y además con un tratamiento, si queréis, muy culebronesco de la historia y todo lo que queráis, pero sin embargo hay unas... Uy, me estoy oyendo. Sí, hay un poco de eco. ¿Vosotros? Sí, un poco. Voy a cerrar el micro. Sí, no sé yo si es mi micro o... Bueno, lo que os contaba, si no, luego lo arreglamos. Que las secuencias que tiene la princesa de Éboli con Sofonisba, que se supone que le va a hacer un retrato desnuda, como pues un personaje de estos de rompe y rasga, ¿no? Típicos también, de los que buscan el conflicto, lógicamente, en el mundo de las narraciones literarias. Pues la princesa de Éboli tiene todas las papeletas. Entonces, la relación que las dos tienen y las secuencias que tienen juntas, en las que pinta desnuda la pintora a la princesa, son dos mujeres hablando de sus cosas. Y esto que parecerá una tontería es muy escaso. Ya no solamente en el cine o en los productos audiovisuales históricos, sino en el cine en general, es raro. Entonces, sí que se nota que hay una mano de directora detrás, una mano de mujer, que le ha dado la importancia a un personaje secundario, porque Sofonisba es secundario en la historia, pues una historia, os digo, de intrigas palaciegas. Todos sabemos lo de Antonio López, Escobedo, los asesinatos, todas estas cosas, ¿no? Que llevaron a la ruina a la princesa de Éboli. Bueno, pues los momentos más íntimos, en realidad, fuera de las escenas de cama, que hay unas cuantas, en realidad son las de dos mujeres hablando de sus cosas. Y son Sofonisba y la princesa de Éboli, Ana de Mendoza. Y es muy curioso cuando te das cuenta. Claro, yo ya lo había visto en su día, ¿no? Esta serie debe tener ya casi unos 10 años. Que claro, no lo ves con esos ojos. Cuando yo lo vi por curiosidad, porque intento ver la producción de española, ¿no? Que es lo que se está haciendo. Pero no recordaba con tal claridad cómo se relacionan esas dos mujeres y la importancia que se le da a esas conversaciones entre esas dos mujeres. Y creo que es porque es una directora y una guionista que es Juana Macías. Pero es que pasa lo mismo con otra película más reciente, que igual os suena, que se llama María, Reina de Escocia, que es, fijaos, la cantidad de producción que hay sobre Isabel de Inglaterra, Ana Bolena, todas estas. Estas las conocemos todos. Las nuestras ya son más desconocidas, pero las de ellos nos las conocemos a tope. Pues hay una de las muchísimas adaptaciones que hay de la historia entre Isabel de Inglaterra y María de Escocia, María Estuardo, que tiene una película hasta John Ford, que es la peor de John Ford de lejos. O sea, fijaos hasta dónde nos podemos remontar. Pues hay una última versión que es de una directora que se llama Josie Rourke. Y me pasa lo mismo. De repente, la visión que teníamos de ese conflicto, porque en realidad es un conflicto dinástico entre dos reinas, que las dos quieren gobernar, que las dos quieren reinar y quieren el territorio de la otra. Es eso, básicamente. Se convierte en una especie de duelo de fascinaciones de mujeres que no se disgustan la una a la otra, al revés. Le parece interesante la otra y cómo, digamos, el devenir histórico y lo que piden de ellas les enfrenta en una guerra hasta que María Estuardo termina decapitada. Es una visión completamente, os digo, ya nueva
Y hay infinidad, como bien sabéis, de novelas, por supuesto películas, contando este conflicto, esta historia. Y es la primera vez que yo veo a dos mujeres hablando otra vez de sus cosas de ellas. y no tanto, bueno, pues eso, lo que habíamos visto hasta ahora. Venga, Miguel Ángel, ¿tú qué crees que te toca a ti hablar de tus científicas? No, yo creo que además es un... Creo que aunque pensemos en disciplinas distintas, nos vamos a enfrentar a, yo creo, a problemas similares. Yo me atrevería a decir que incluso cuando hablamos desde el punto de vista de la ciencia, hay algunos agravantes. En primer lugar, porque evidentemente en el Renacimiento se está empezando a establecer lo que es la ciencia, que luego ya con Newton ya acabará en lo que es la revolución científica, acabará ya determinado lo que es la ciencia como tal. El problema es algo muy básico que afecta también a muchas otras disciplinas, que la grandísima mayoría de las mujeres eran analfabetas porque no recibían educación ninguna. Muchísimos hombres tampoco, pero digamos que todavía si alguien estudiaba en una familia normal, si era varón, era más probable que fuera él que el hecho de que fuera una mujer. Así que tenemos un problema muy, muy importante para saber cuál es el peso de la mujer en la ciencia en esta época y, bueno, y me atrevería a decir en gran parte de las épocas, hasta casi épocas muy recientes, ¿eh? Tampoco Prácticamente hasta debemos... el 20. Exacto. Incluso. Exacto. Entonces, pero tenemos algunos indicios. Y luego hay cosas como, por ejemplo, no es el Renacimiento, pero a mí me fascina mucho con el tema de las vacunas, ¿no? Siempre se dice Edward Jenner es el que inventa la vacuna o la descubre, etcétera. Pero sabemos que Lady Montagu, 100 años antes, aprende en la corte del sultán turco cómo las mujeres del harén hacen una ceremonia mensual en la que inoculan la vacuna de manera artesanal a sus hijos. Y ella lo descubre y lo lleva a Inglaterra. Y eso era algo que se llevaba haciendo por siglos en el harén Y del corrígeme sultán. si me equivoco, pero la única que la toma en serio es la reina Victoria. Sí, mucho más Que se convierte en su tarde. mecenas, vamos. Y Catalina de Rusia también se inocula, pero eso no se menciona. O sea, había un conocimiento que a lo mejor no era científico, pero era propio de las mujeres, que sabían que a sus hijos había una práctica de inoculación que les podía proteger. Entonces, si eso ocurría en un entorno así, lo que tenemos que pensar es que el acceso que podían tener muchas mujeres a la ciencia, o lo que podemos llamar ciencia en el Renacimiento, podía ser de formas absolutamente indirectas, pero tenemos pistas de que no debía ser algo tan, a ver, no habitual, pero tampoco tan extraño, porque tenemos, por ejemplo, la pista de que en cuanto las mujeres fuertes de esa época, y estoy pensando, por ejemplo, en alguien tan emblemático como Catalina Sforza, se dedicaba a la alquimia y a los experimentos químicos, pero curiosamente no era algo que ella publicara frente a otras cosas, pero sí que había una idea de que una dama que ostentara una condición de poder tenía que tener conocimientos de todas esas cosas. Y de hecho, Catalina escribe un libro que deja manuscrito que se llama Experimentos, que se lo cede a su hijo y no se publica después, años después. Y es muy curioso porque de hecho lleva a que aparezca un personaje como Isabela Cortese, que hace un libro que es casi como subirse a rebufo de lo que escribe Catalina, y durante mucho tiempo se ha pensado, como la pintora que contaba Semiramis, que era una mujer de la que no se sabía nada, y hay muchas teorías de que en realidad es un hombre que escribe un libro para subirse al carro del éxito de los textos de Catalina, lo cual nos puede recordar también historias
muchas que nos pueden venir a la cabeza. Pero es que, por ejemplo, hay un personaje que a mí me fascina, del que no sabemos gran cosa, pero que es Loredana Marcelo. Loredana Marcelo era la esposa del Dux de Venecia y, de hecho, era mostrada como el modelo que la dama de alta sociedad veneciana debía ser. Pues ella se dedicaba a la botánica, incluso elaboraba remedios para acabar con plagas. Y se consideraba que eso no era un desdoro, sino que una dama de alta sociedad debía dedicarse, de tener conocimientos de esas cosas. Es un poco lo que ocurre con lo que sucederá más tarde también en el siglo XVII, que hay muchas mujeres de alta sociedad que se interesan en el tema. No me quiero ahora enrollar, hay otro personaje del que sí quiero mencionar, pero solo decir que a muchas de estas mujeres lo que pasa es que no han dejado obra y tenemos que rastrear menciones en cartas que escriben, incluso en poesías que escriben, hacen afirmaciones en las que se puede rastrear que tienen conocimientos científicos, y hay un personaje también que me fascina, que no es el que digo, pero es Margherita Sarrocchi. Margherita Sarrocchi escribía, se carteaba con Galileo. Galileo le hacía la crítica de los poemas de ella y ella le hacía la crítica de los estudios científicos de él. O sea, para que os dais cuenta, estaban intercambiados los papeles frente a lo que podríamos pensar. Es decir, que algo había, pero que la historia tiene muy complicado encontrar, y aparte de que, por supuesto, no se haya querido mirar, y por eso hemos caído, yo creo, en gran parte en los estereotipos que decía Pilar. Claro, fíjate, lo de Caterina Sforza y el estereotipo por antonomasia. Caterina Sforza sí aparece en unas cuantas representaciones. Otra vez que yo siempre hablo de representación y de la imagen que tenemos de esas mujeres dentro de un contexto histórico del cual también tenemos una imagen. Y es una imagen que está mediatizada a lo largo de los siglos por todos aquellos que nos han creado y recreado esa época. No sabemos nada, lo que decía Miguel Ángel, en realidad ni siquiera los historiadores tienen fuentes fidedignas, por supuesto los historiadores del arte, todos ellos están perdidos, ¿no? Sí se saben algunas cosas, ya os digo, de algunos personajes muy, muy famosos en su momento, como era Caterina Sforza. Bueno, la Sforza, aparte de ser una pionera de la cosmética, que por lo visto era seguidísimos todo lo que ella hacía y todas las demás damas la imitaban y todo eso, los baños, los maquillajes, los champús, lo tal. O sea, que era realmente alguien muy conocido, además por eso nunca va a salir reflejada precisamente por ser una mujer que era químico, que era alquimista en ese momento, ¿no? Sino que el personaje que aparece una y otra vez en las muchísimas adaptaciones que hay también de los Borgia, porque ella tiene trato de, pues eso, con César Borgia, es que es una señora violada. Es una señora violada, encarcelada, violada por César Borgia, obviamente, porque la ha vencido en buena lid, porque ella además guerrea contra el Papa Borgia, y para defender a su feudo, en fin, eso te lo encuentras, claro, y además aparece siempre como una mujer, ya os digo, de rompe y rasga, otra vez como la Éboli, que son casi como la versión guerrera del caballero condottiero renacentista. Sí, hasta la menciona Maquiavelo, de hecho, en El Príncipe. Bueno, es que era una tipa muy interesante, muy inteligente, muy culta, porque es verdad lo que tú dices, que en las clases dirigentes no se entendía, sobre todo ojo, en ciertas culturas, la italiana más, pero no se entendía que una señora que era princesa no supiera idiomas, no supiera latín, griego, ahora hablaremos de Beatriz Galindo, es decir, en fin, que era común. Es verdad que también eso se borra a lo largo del tiempo. Es decir, no, lo que tenemos de todas esas mujeres, ya sean artistas, ya sean princesas, ya sean nobles, guerreras, es que son, pues unas señoras que más o menos hacen lo que pueden para sobrevivir, estén donde estén. Es decir, la mujer del Renacimiento en nuestra cultura es una mujer que
que poco puede más que sobrevivir. O sea, como para escribir filosofía, derecho, que es el caso de Cristina Pizan. O sea, no existen, esas se borran completamente. Ni siquiera aquellas que tenían la doble faz, por así decirlo, la doble cara, ¿no? Como la Sforza. Es decir, la Sforza siempre va a aparecer como una señora violada que luchó contra los Borgia. Y además encima lo hace Paz Vega, ¿sabes? Y entonces le pones cara de una actriz. Pero veis que una mujer artista que de la cual no sabemos nada, otra vez, no sabemos nada porque no sabemos nada, no va a ser representada, y si no va a ser representada, no va a ser reconocida. Porque claro, aquí tenemos también los dos mundos, que son los académicos que viven en su mundo reducido con una tesis doctoral sobre la artista más importante de 1520. Me parece estupendo, pero eso solamente lo conoce el tío que hizo la tesis y su director de tesis. Veis que luego tiene mucha más potencia ver a Catalina Sforza hecha por Paz Vega siendo violada por, ¿cómo era este? Claro, además como los conozco, siempre me parece muy tremendo, ¿no? Todos estos actores españoles, que esto ya también tiene unos años, ¿no? Sergio Peris Mencheta. Entonces tiene unas escenas ahí de violación. Las mismas violaciones que veíamos en la película de Paul Verhoeven. ¿Veis que en realidad esa es la imagen de la mujer renacentista? Esa, la imagen real, es decir, de personajes históricos. No os hablo ya de personajes de ficción. Los personajes de ficción tienen el mismo tratamiento, pero la dimensión, obviamente, de la invención. Pero es que si te vas a los franceses, que bueno, nosotros somos muy brutos y lo planteamos siempre así. No. Tú te coges La Reina Margot, que es una película de Patrice Hugo de los años 90, que es una adaptación fiel del texto de Alejandro Dumas, que es del siglo XIX. ¿Y de qué habla La Reina Margot? De una tipa que es reina, que es Margarita de Valois, casada, mal casada, como todas estas, con un rey de Navarra que además es protestante y ella es católica, en la matanza de los hugonotes. Es decir, en un pedazo de violencia terrorífica, y esta señora, además, que es ligera de cascos. Vamos a dejarlo ahí. Otra vez tenemos a la puta. Brujas, Caterina Sforza, que ojo, los Borgia también sufren esa mala prensa de la que, si queréis, hablamos ahora, que es otra vez la propaganda sobre cómo aparecen todas estas mujeres. Lucrecia Borgia, por ejemplo, es un caso paradigmático de mujer machacada por la mala propaganda y por su propia familia, obviamente, porque era una señora muy culta y que además le interesaban muchísimo las artes y fue mecenas de todas las artes, habíase por haber en la corte de Ferrara. Es decir, que veis cómo, por mucho que nosotros investiguemos, por mucho que nosotros estudiemos, por mucho que muchos historiadores intenten recuperar a estas mujeres, hay una especie de ola gigantesca, un tsunami de clichés, lugares comunes, arquetipos, prejuicios bestiales que hacen que no aparezcan las mujeres artistas, no aparezcan las mujeres científicas, las pensadoras, las escritoras, no aparecen. No están, porque además hay una excusa buenísima, y es que fue hace tanto tiempo. Pero, por ejemplo, mira, es interesante porque en el caso de las artes a mí me sorprende mucho que una de las fuentes fundamentales son las vidas de Vasari. En las vidas de Vasari, aun siendo muy minoría, pero hay una presencia de mujeres. Es decir, incluso como veíamos a Lucía Anguissola, es decir, artistas que luego, bueno, pues murieron jóvenes y tuvieron menos repercusión. Y sin embargo, en el devenir de la propia historia, cuando llegamos al libro de Gombrich, que ya es otro de los tótems, no aparece ninguna mujer. Con lo cual, es verdad que las vidas de Vasari están absolutamente mediadas por su percepción desequilibrada en el sentido del género, ¿no? Es decir, cómo interpreta las mujeres. Claro, con su vista de un hombre machista del Renacimiento, pero aún así es interesante que en las vidas de los grandes actores y demás... Pero igual menos machista que Gombrich. Claro, que se lo digan a María Jimeno y sus queridas viejas. Claro, yo lo pienso como historiadora de en qué medida las fuentes originales, muchas veces, la mayor parte de ellas, efectivamente están atravesadas por una mirada de su momento, pero en qué medida las miradas posteriores no lo están más todavía, ¿no? Porque
la desaparición de esas mujeres, y a ello sí que creo que como historiadores tenemos una responsabilidad, muchas veces es más el no haber querido recuperarlas que originalmente no estuvieran, ¿no? Y ya luego, sin irnos mucho más allá, pero esto pasa en el 19 también, ¿eh? Sí. Artistas que tuvieron grandísimo éxito ya en lo comercial, en lo económico, que vendían... bueno, yo estoy pensando en Rosa Bonheur en el 19, que hasta se hacían muñecas con su cara y con su... Sí. O sea, era como... ¿no? Era el éxito del momento, no sé, la Dua Lipa de las artistas de ese momento, y sin embargo, 200 años después no nos acordamos de ella. Entonces, ¿cómo se elaboran también los discursos históricos eliminando a las que incluso en su momento sí las fuentes las recogían, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo porque es muy curioso ese apagado posterior, porque ocurre con el personaje que mencionaba antes, con Sofía Brahe, que es un personaje fascinante. Sofía Brahe es la hermana de Tycho Brahe, del astrónomo tan importante al que luego sucedería Kepler como astrónomo real, y es uno de los grandes nombres de la historia de la astronomía. Pues bien, durante bastante tiempo su hermana, que se llevaban bastantes años, creo que, entre otras cosas, porque no eran, creo que Hijos eran de la misma hermanos, madre. eran hermanastros, creo, Sí. ella le ayudaba y era esencial en su trabajo, pero tanto era así que cuando él se iba de viaje, claro, aquella irte de viaje era irte durante largos periodos de tiempo, ella se encargaba de lo que era la labor principal del Observatorio Real, que era la confección de horóscopos para los nobles y para todo el mundo que pagara por ello. Es decir, se le reconocía una competencia matemática, una competencia de la fijación de los astros en el cielo, etcétera. Y de hecho sabemos que ella le asiste por las noches y está presente y ayudándole cuando se observa la famosa supernova que observa Tycho Brahe, de la que deja mención. Pues nunca sabremos qué parte del trabajo es del hermano y qué parte del trabajo es de ella, porque cuando él muere, quien hereda el puesto y todo es el discípulo, es Kepler, y ella desaparece, se tiene que ir, y además es muy curioso porque es un personaje muy independiente que acaba casándose con un noble obsesionado con la alquimia, y dilapidan toda su fortuna trabajando con la alquimia, y al final de sus vidas, al final de la vida de ella acaba trabajando como botánica, una vez más, que es esa forma de aplicar los conocimientos alquímicos, hacía remedios, y curiosamente se convierte, una de sus principales fuentes para mantenerse después de haber pasado muchísima hambre, es escribir las genealogías de los nobles de Dinamarca por dinero. Y es una cosa muy fascinante, es que esas genealogías las escribían mujeres porque se comunicaban con las mujeres de las familias, y eran esa red entre ellas, entre las que se contaban las historias que se recordaban de las familias. Eran mujeres a las que no acudían los historiadores. Luego los árboles genealógicos de las familias nobles es un legado femenino, al menos en Dinamarca, que a mí es otra cosa que me ha volado un poco la cabeza. Los historiadores de esa época, entendiendo lo que Porque se con desprecia, sociedad, otra vez los no se le da. historiadores Y son desprecian las, esto de vamos a exacto, hablar con la abuela, a ver qué nos cuenta. y es una Nosotras no lo red, hacemos. exacto, y a mí me encanta. De hecho, se conserva ahora en una universidad de Dinamarca ese libro de Sofía Brahe, y es un tesoro, o sea, para la historia de Dinamarca. Pero me fascinó eso de que sean las mujeres que se lo cuentan, un poco como dice Pilar, sí, como de tapadillo, ¿no? Son las que conservan Las un cosas poco, pequeñas, exacto. cosas pequeñas, que no trascienden. Si no trascienden, no nos llegan. No nos llegan, no pasan los siglos. Que es lo que tú decías, Emiramis. Es decir, que pueden ser mujeres muy importantes en su momento, que venden un montón, que son famosas, pero no traspasan esa barrera de los siglos. No la traspasan porque en realidad se considera que su arte, su conocimiento, su habilidad es pequeña. No puede llegarnos. Entonces, el tiempo las aplasta. Otra cosa es que ya había mujeres aplastadas en ese momento.
Y es verdad que, por ejemplo, en el mundo del conocimiento existe, sobre todo en los países católicos, una cosa llamada Inquisición. Porque, claro, decimos la ciencia, bueno, pero ¿qué es la ciencia en el siglo XV o en el siglo XVI? Pues la ciencia es prácticamente todo, también la teología. Es decir, que había gente, tanto hombres como mujeres, que investigaban o estudiaban, por supuesto, las características de la naturaleza, pero también las de el alma, Dios, etcétera, etcétera. No se podía despegar de eso. Eso Entonces, pasa claro, también en las representaciones artísticas. Hay una preponderancia, bueno, de las representaciones religiosas, es que era lo que las mujeres podían ver, ¿no? Y representar, es decir, las escenas de la vida de la Virgen, los apóstoles, pues por sí, claro. supuesto, Y todo el mundo muy tapado, porque esto de claro. estudiar anatomía, mejor no. Las mujeres no pueden Incluso, estudiar. claro, incluso, y ahí es interesante, ¿no? Hay obras en las cuales para las representaciones de los desnudos femeninos eran los hombres los que posaban. O sea, aunque las pintaran hombres, ya no estoy hablando solo de mujeres artistas, pero esas cosas como intentar encontrar la forma de hacerlo sin que fuera amoral en ese sentido. Y sin embargo, como es verdad que los temas religiosos para las mujeres eran sencillos, entre otras cosas, primero, como decía Miguel Ángel, porque las mujeres eran analfabetas, qué lugares eran donde ellas se podían formar y además no casarse, pues volviéndose religiosas. Entonces, y Claro. también, sin traer a muchas más, había muchas de las que yo encontré que eran copistas, que eran miniaturistas y que habían desarrollado toda esa labor, ¿no? De lo que ahora serían las ilustradoras, fijaros, ¿no? Esa labor que en el fondo era de representación religiosa, pero de un detallismo técnico y una minuciosidad impresionante. Es que el convento es el refugio intelectual de muchísimas mujeres. Sí, Y es el caso de todas las místicas. Y también os digo, menos mal que alguna nos ha quedado, porque a la mayoría les pasa ese rodillo de la historia por encima y también el de su propia historia. O sea, son incontables, otra vez, cómo se ejerce la violencia sobre la mujer respecto del hombre, cómo se ejerce esa violencia sobre las mujeres que son, pues eso, monjas ilustradas. Es que sí, la propia Teresa de Jesús tiene dos juicios muy gordos con la Inquisición. Evidentemente también Fray Luis de León y también San Juan de la Cruz. Aquí no se libraba nadie. Pero es que si os cogéis las historias de las famosas iluminadas, la herejía del iluminismo son todo mujeres. Y algunas, por supuesto, lo pagan con tortura, todo monjas, incluso seglares, o sea, gente que en realidad estaba trayendo una especie de revolución protestante al catolicismo. Es decir, eran humanistas. Se quejaban sí. de las bulas, se quejaban del poder eclesiástico, de la corrupción de los conventos. Es decir, eso les lleva al potro de tortura, pero a unas cuantas. Claro, y milagro que nos ha quedado su nombre. Sí, y me gustaría mencionar también que dentro de eso es curioso como también se dan los roles de género, incluso en esto tan al margen, porque, claro, ¿con qué se asocian a las mujeres? Con los cuidados. ¿Qué serían los cuidados referidos a lo científico? Hemos mencionado las botánicas que hacen remedios, pero es que curiosamente en Francia hay unas cuantas cirujanas que trabajan en las cortes de los nobles, incluso en la corte real, o el Papa Sixto IV menciona a Tomasia de Matio como una de las grandes cirujanas de la época, pero que una mujer se pusiera a pretender ser astrónoma, pues dentro de lo chungo, pues todavía más chungo. Pero si hablamos de cosas que en el Sí. fondo son de cuidados, ¿no? Pues parece que están más asociadas Seguimos con... igual aquí. Exactamente. Seguimos como en la actualidad. No nos Es sorprende decir, hoy en oficios, día una, profesiones no que nos tienen que sorprende ver con una, el cuidado. exacto, una mujer Claro. enfermera, aunque es una mujer médica, y nos sigue sorprendiendo una mujer, yo que sé, Sí, astrofísica, por ejemplo. claro. No, seguimos. Esto es una de las cosas que más me ha producido una especie como de descorazonamiento tremendo cuando te encuentras que las reivindicaciones de Cristina de Pizán son las mismas que nos hacemos nosotros, ¿no? O sea, que las mismas de las mismas, o sea, pero letra por letra. Es una señora del siglo XIV que se encuentra en un momento histórico complicadísimo. Porque además, otra vez, el mito de la violencia renacentista también se da de la mano con el mito de la violencia medieval
que también aparece en toda nuestra literatura, en todo nuestro cine. Pero resulta que si lees a Silvia Federici y a unas cuantas más escritoras expertas, que son las que realmente saben de cómo se vivía y cómo vivían las mujeres en esa época, te das cuenta de que la llegada del Estado moderno, del Estado renacentista, no trae nada bueno a las mujeres. Y esto tiene que ver con las mujeres artistas, Semiramis. Por ejemplo, con el Renacimiento las mujeres pierden la capacidad de estar dentro de un gremio. En la Edad Media una mujer era más fácil que trabajara como escultora de catedrales que en el siglo XVI. Claro, claro, y en la rama familiar, claro. Más facilidad. Y en cambio, a medida que van pasando los siglos, y ojo, es que es una revolución en todos los aspectos, en la forma de organizarse, pero también una contrarrevolución contra las mujeres. Y ahí sí que se nota el papel, pues eso, que cada vez más pequeño en la vida pública tienen las mujeres. Y da igual a qué se dediquen. Y si se dedican a algo, Miguel Ángel, es porque su padre generalmente es un señor culto que se empeña, o su padre pintor, se empeña a enseñar a sus hijas. Pero si no es así, esas mujeres no tienen acceso. Es decir, gracias a un hombre o a un marido muy tolerante, como era el caso de Cristina de Pizán, porque también es verdad que se queda viuda a los 25 años y se tiene que buscar la vida y se convierte en la primera mujer que se dedica profesionalmente. Pero aún así muchos de esos hombres, sean padres, maridos, hermanos mayores, lo que sea, muchas veces no lo hacen por un pensar de que se realicen o de que... No, es por un pensar de casarlas mejor, porque una mujer o que culta coman. Si se me queda soltera, por lo menos la mujer que coma, ¿no? También, sí, o de continuar, en el caso del arte, de continuar el estilo familiar, ¿eh? O sea, que muchas veces también, es el interés, claro, el sí, interés de que no se pierda... La posteridad. Sí. Aquí yo tengo un caso que os va a gustar mucho, que seguro que Semiramis conoce, que es el caso Cenci. Yo soy gran fan de este caso, porque tiene todo lo que podría salir en una película o en una gran novela. Nunca se ha hecho una película muy mala en los años 60, que es casi como de destape, horrorosa, pero que, ya digo, tiene todos los elementos. Beatrice Cenci, que es mujer renacentista, es hija de un noble romano que era un psicópata, un tal Francesco Cenci, que aparte de tener también todos los clichés del salvajismo renacentista y ninguna de las humanidades que se le supone a los demás, era muy rico. Bueno, pues este señor, a decir de la leyenda romana, que es ya os digo que la Cenci es adorada y se la conoce la historia de todo el mundo en Roma, esta señorita, esta hija de este señor, es violada repetidamente por su padre. También la segunda mujer de su padre sufre malos tratos, también sus hijos. Ella pide al Papa que le deje tomar los hábitos para salir de esa casa. El Papa, que era, me parece, Clemente VII o VIII, bueno, el que se carga a Giordano Bruno, o sea, estamos hablando de una cantidad de gente majísima por todas partes. Bueno, pues a la pobre Beatrice le niegan el salir a poder escapar a un convento, y entonces el padre a ella y a su madrastra, o sea, su segunda mujer, las encierra en su castillo, que además tenía un nombre tremendo, como La Roca, o un sitio así terrorífico, ¿no? Y sus hermanos y la madrastra y ella deciden cargarse al padre. Y se lo cargan. Con la connivencia de unos criados, en fin, la cuestión es que les pillan. Les pillan además después de que la policía papal les haga pues estas cosas que ellos hacen muy bien, que se llama tortura. Y entonces todos cantan. La cuestión es que tanto a todos los hermanos, más o menos al pequeño, los condenan a muerte, entre otras cosas con gran escándalo ya en ese momento, porque todo el mundo conocía las historias de Francesco Cenci. Es decir, los propios aristócratas estaban asustados de la barbaridad, de las barbaridades que cometía este tío, que además había tenido multas, o sea, era bien conocido, un criminal. ¿Vale? Bien, pues el Papa, obviamente, que quería la pastuqui tremenda que tenía esa familia, decide cargárselos a todos. Al pequeño no le manda a galeras, pero se los carga a todos y los decapita en el Castel Sant'Angelo. Y al hermano mayor además lo descuartiza.
para más indecencia del asunto. Y se queda con toda la pasta, porque claro, ya no queda familia, pues se lo queda el Estado en ese momento, Estado Vaticano. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta historia se convierte, ya os digo, en una leyenda tremenda en Roma. En la Academia de España Roma, de la que yo tuve la suerte de ser becaria, es una leyenda habitual hablar de que se te ha aparecido el fantasma de la Cenci, porque está enterrada en San Pietro in Montorio, que está pegado a la Academia. O sea, quien no haya visto la Cenci es que no está en Roma, vamos. Y entonces, esta historia tiene tal potencia, yo os digo, narrativa y dramática, que hay poca gente que no haya escrito sobre la historia de los Cenci y Beatrice Cenci. Pero desde Silly a Dumas, pasando por Alfred Nobel, que dices, ¿pero qué se le ha perdido a Nobel aquí escribiendo sobre esto? Que escribió un teatro sobre esto. Dices, pero bueno, pero un montón de gente, en fin, Moravia, bueno, gentona, como diría mi abuela, todo gentona, ¿no? Que ha escrito sobre la Cenci. Y aquí viene lo bonito, que es que hay un supuesto retrato de Guido Reni en la galería, en el Palazzo Barberini, atribuido a Guido Reni, que además te lo pone en la cartela, atribuido, de una señora que mira al espectador y se supone, dice la leyenda, y el museo no lo desmiente, que el propio Guido Reni, la noche antes de que decapitaran a Beatrice Cenci, fue a visitarla a la cárcel y la retrató. Bien. A estas alturas, ya sabemos que, por supuesto, esto forma parte de la leyenda. El tal retrato nunca lo hizo Guido Reni, que es el autor famoso, el pintor famoso, que ni siquiera estaba en Roma en esa época. El retrato de esta señora es un autorretrato de una pintora que se llama Ginebra, espérate, a ver si lo digo bien, Cantoloffi, que era del taller, por eso me he acordado de lo que tú decías, de continuar el estilo, ¿no? Del taller de Isabella Sirani, ¿puede ser? No lo conocía, no. Pues la Sirani era a su vez del taller de Guido Reni. Pero es que, ¿por qué lo sabemos? Porque esta señora todo el rato, que además era muy típico de las mujeres, se autorretrataban, porque como no podían tener otros modelos así fácilmente, pues se retrataban. Y entonces hay por un montón de museos, que los tienen bien escondidos para que vamos a enseñar esto, un montón de museos autorretratos de Ginebra, a sí misma, de la misma manera, exactamente igual, la misma cara, la misma pose que el supuesto retrato de la Cenci. ¿Vosotros creéis que esto le ha importado algo al Museo Barberini? Cuando lo sabe todo el mundo. No han cambiado la cartela. No les interesa. Es el cuadro. Bueno, no. A ver, en la Barberini hay bestialidades, pero es uno de los cuadros más famosos. Porque cuenta una historia famosa de que es la Cenci. No lo va a cambiar. ¿Veis cómo otra vez ese renacimiento nos llega? Pero nos llega, o sea, otra vez el pasado es el presente. Pero es como la historia de Isabel Barreto, de la primera almirante española, y me salgo de la ciencia por un momento, que claro, el relato que tenemos es que era una arpía, era una tirana, que claro, uno no puede evitar pensar que ese relato lo hacen hombres, porque me gustaría saber cómo eran los capitanes de los barcos. Claro, y lo sabemos, de aquella. Claro. Pero claro, nos ha llegado como lo peor de lo peor. Pero la culpa de todo, aparte del piloto, que era el que hablaba siempre, o sea, que quería el puesto de almirante y que tenía que quitarla a ella para ponerse él, y todo lo que sabemos de Isabel Barreto es a través de un personaje que tiene interés en su ruina, es a través de Robert Graves, que yo soy muy fan de Robert Graves, pero es muy misógino, ¿vale? Y entonces escribe una novela que se llama Las Islas de Imprudencia, donde Isabel Barreto sale como un verdadero virago. Era de verdad que yo adoro a Grace, pero es que era tan misógino que esta Laura Reading, que fue su amante, escribió para fastidiarle Final Troyano. Para fastidiarle, porque él había escrito Yo Claudio y dijo, Final Troyano. ¿Por qué? Porque todas las protagonistas son mujeres, para fastidiarte. Y es estupendo, por ahí andan todos. Es lo que os he contado. Ay, no se te escucha, Marjorie. No se te oye nada, Marjorie. Gracias.
Es que le había quitado el micro. Qué mesa tan interesante, de verdad, y qué pena que ya se nos acaba el tiempo. Yo creo que tendríamos que hacer muchas sobre este tema más seguido, que de eso se trata, de rescatar estas figuras, ¿no? Yo justamente ahora que hablaban de Catarina Sforza, pues por estos días la he tenido muy presente porque yo me ocupo de una mesa redonda sobre series de televisión inspiradas en el Renacimiento o con temática renacentista. Y la verdad es que el personaje de Catarina Sforza allí lo tratan de tratar bien, pero luego le dan No, una vuelta y luego lo nada, convierten. no, sensacionalista. Siempre es sensacionalista la de Caterina. Claro, un tema de Nunca es doblez profundo. todo el tiempo. Y qué pena que, bueno, se hace un poco el énfasis en ella y el papel que tuvo en la muerte de Riario, ¿no? Pero luego toda su potencia como guerrera y cómo se enfrentó defendiendo ese lugar a capa y espada, allí pues ya no. Una señora que se encierra cuando van a... Sin embargo, en la serie, en los Medici, no le va tan mal a las mujeres. Y esto no deja de ser curioso. Claro, porque es muy reciente. En los Medici ya hay más mujeres interesantes. También es verdad que están tratadas muy a la italiana, es decir, como madres de familia mafiosa. Sí, Que es madres lo de que, familia. en realidad, que es lo que son los Medici y toda esta gente. O sea, es el origen de la mafia. Sí, Entonces, están tratadas con eso de la mamá. la mamá, exactamente. Sí, sí, no, así es, sin lugar a dudas. Bueno, pero por lo menos las tuvieron en cuenta, porque hay otras en las Sí, que definitivamente un plumazo y hasta luego. Y aquí estas solo existieron para procrear. Bueno, pues muchísimas gracias por darnos tantísimas luces en esta mesa redonda. Estoy segura de que el público la ha disfrutado muchísimo y además recuerden que queda en nuestro canal de Facebook, que queda en nuestro canal de YouTube y que pueden verla cuantas veces quieran. Y sigan la programación del festival en suigenerismadrid.com, que estaremos dando guerra todo el mes de noviembre, parte del mes de diciembre, y será online y presencial. Muchísimas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. gracias a vosotras.